en los territorios, eh, los actores mismos no están esperando sentados que la ciencia les resuelva ningún problema, sino que están innovando sobre sus propios problemas, buscando sus propias soluciones desde las miradas que ellos mismos tienen. Y que eso es un poco lo que tiene que ver con el enfoque que se le quisiera dar a el tipo de trabajos que salgan de esta maestría, ¿no? Un poco reconocimiento de que los actores en sí mismos son innovadores, no necesariamente tienen que pasar por un método científico para generarse una innovación, y poder nosotros captar eso, interactuar y poder construir a partir de eso nuestra problemática. Yo pensando siempre en asociándolo a que es un seminario sobre cómo vamos a hacer las tesis, ¿no? Y tiene mucho que ver esto de cómo conceptualizamos la innovación y si tiene que venir de centros de ciencia y técnica solamente. Un poco creo que es lo que Lito quería eh, como contraponer una cosa con la otra. Y por otro lado, entender que hay muchísimos modos y herramientas para la innovación, pero que tendríamos que estar mirando un poco más allá de una innovación individual, de un solo actor, lo que significa eh, la cuestión de los múltiples actores interactuando y generando a partir de estas visiones eh, esas innovaciones en el territorio. Y después, bueno, pasar a pensar, bueno, cómo, si lo vamos pensando en el tema de las tesis o pensando en la intervención en sí misma, ¿no? Cómo, qué rol cumple el profesional en intervenir en la organización social de las innovaciones. O sea, esta cuestión de trabajar con estos múltiples actores, entender que hay más incertidumbre que certezas, que también tiene que ver un poco con diferenciarse del tradicional pensamiento sobre lo que son las innovaciones en ciencia y técnica, aunque ya creo que hemos avanzado eh, bastante en esto, pero bueno, no todos probablemente tengan el mismo ejercicio de terreno o desde las distintas profesiones, por eso es interesante conocer un poco cómo ven ustedes, qué significa una innovación en el territorio, cómo la visualizan y cómo la podrían pensar. ¿Cuáles son las experiencias que ustedes tienen en este campo? Ayudaría muchísimo para ir construyendo entre todos una mirada sobre la innovación en el territorio. Claro, eso también significa que nosotros tenemos que pensarnos dentro de las ciencias mismas, cómo la construcción de conocimientos científicos aporta a este nuevo pensamiento, ¿no es cierto?, que implica unir las partes en un todo. Porque evidentemente cuando hablamos de transdisciplina y de la necesidad de relacionarnos entre nosotros para construir conocimientos que aborden problemáticas actuales y que requieren de esas resoluciones, estamos teniendo en cuenta que cada una de las disciplinas va aportando conocimientos en forma separada también. Las ciencias también se han visto separadas y son compartimentos como que diferenciados. La, el trabajo interdisciplinario, por ahí por mucho tiempo, ha generado un trabajo que implicó la sumatoria de interpretaciones disciplinarias, como, digamos, como un collage donde uno aporta una cosa, el otro otra, y construimos un nuevo enfoque. Sin embargo, eso no, digamos, siguió insistiendo en una visión donde las partes, si bien componen un todo para revisar las cuestiones sociales, esas partes están separadas entre sí. Y entonces, sin embargo, vemos el ambiente y vemos los sujetos sociales actuando e interactuando, y
componemos un todo en esas territorialidades. No somos partes separadas. ¿Eh? Y esta forma de revisar nuestros conocimientos sobre nosotros mismos y sobre el ambiente que nosotros habitamos, el territorio que nosotros construimos, ha llevado a grandes discusiones y grandes debates que desde los inicios del siglo XX y por lo menos en el campo de la historia ya se ha estado problematizando. Y eso ha llevado mucho tiempo, porque fíjense que a 70 años después, recién nosotros estamos otra vez intentando abordar estos cuestionamientos científicos, esta problemática científica, tratando de conjugar las partes. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensamiento y los paradigmas, digamos, que fuimos interiorizando como formas de abordar estas cuestiones, son cuestiones que han implicado, digamos, largo tiempo para lograr una transformación. De hecho, el cambio de mentalidades es una de las cuestiones que cambian a largo plazo. Eso lo sabemos los historiadores. Es decir, cambiar un pensamiento, y ahora estamos proponiendo un cambio paradigmático, implica llegar a un estado de crisis, digamos, donde todo o casi todo de lo anterior no funciona para resolver nuestros problemas. Eso no quiere decir que nosotros tenemos que desechar y devaluar completamente los conocimientos acumulados anteriormente y tampoco los pensamientos en los que se basaban esos conocimientos. Tenemos que revisarlos y ver qué cosas de eso nos sirven y qué otras nosotros debemos modificar para transformar lo que queremos cambiar. Entonces, creo que en ese debate estamos implicados hoy en el campo académico, en la comunidad científica, donde yo creo que desde la mayoría de las ciencias hoy piensan, digamos, que los sujetos sociales son los que modifican las cuestiones y los conflictos son los que dinamizan esas transformaciones. Es decir, en ese sentido, han cambiado los conceptos y las definiciones de qué es antropología, de qué es historia, de qué es economía y bueno, y todas las áreas en general. Pero por otro lado, la gran disyuntiva de las disputas entre los campos científicos en sí. Es decir, ver el campo de las ciencias naturales como separada de las ciencias exactas y de ahí en más con respecto a las ciencias sociales, etcétera, etcétera, ha implicado esta cuestión que nos lleva hoy a volver a interpretarnos en el mundo de la naturaleza. Y es más, también desmistificar un poquito determinados conceptos sobre cómo funciona la sociedad respecto de, por ejemplo, la construcción del poder y la distribución del poder en una sociedad. Largo tiempo nosotros pensamos la vida nuestra de una manera esquemática, en un esquema, digamos, de arriba hacia abajo, donde el que está arriba domina a los que están abajo. Hoy pensamos con los grandes, digamos, teorías como las de Foucault, que el poder está distribuido en dosis, digamos, diferenciadas y que implica a todos los sujetos en la sociedad. Por eso los científicos hoy estamos pensando, y bueno, sí, nosotros construimos conocimiento. ¿Para qué sirve el conocimiento si nosotros lo elaboramos y no los usamos porque son otros los que ejecutan, digamos, esos conocimientos para ponerlos en práctica en la sociedad? Hoy pensamos que no, que nosotros también tenemos, digamos, tenemos una cuota de poder y que políticos, gestores, científicos y sujetos sociales que viven en el territorio, todos son partes de un engranaje que interactúan y funcionan y tienen fuerza como para modificar, yo diría, la historia, así entre comillas. ¿Usted quiere hacer alguna pregunta o algún aporte?
Gracias, Norma. Bueno, todo esto, espero que diga, bueno, por parte de los alumnos esto me interesa, quiero más bibliografía de aquí, una cuestión más tecnológica, más científica, más histórica. La idea es que esto sea un paneo con respecto a cómo nos pensamos hoy, produciendo ciencia y tecnología, o cómo queremos, cuál es nuestro esquema para producir conocimiento científico o tecnológico, en este gran esquema, ¿no?, en el que estamos un poco diagnosticando un paneo de cuáles son las diferentes corrientes que hay, que seamos más productivos en nuestro diseño de investigación. Bueno, sigo con algunos apuntes que tengo de unas cosas que estaba viendo, ¿les parece? ¿Se escucha? 2 veces para activar. Sí se escucha, Lito, Hola. Bueno. creo. Está bien, No sé si todos. Sí, cuando hablamos de inteligencia, y hablamos de innovación, y cuando hablamos de innovación también hablamos de inteligencia. Por eso fue ese paneo por algunos autores, como Gardner, Goleman, o también otro autor, Peter Senge, que es del MIT y que habla de la inteligencia organizacional sistémica. Entonces, para mí, de estos autores podemos aprender de que el largo proceso de construcción de una inteligencia humana es un largo proceso biológico que produjo una cultura. Esa cultura es la que nos hace hoy pensarnos a nosotros mismos, porque somos sapiens sapiens, es decir, sabemos, no solamente sabemos, sino que nos damos cuenta que sabemos. Sabemos que somos inteligentes, que podemos pensar y que podemos planear estrategias. Pero eso fue un largo proceso de construcción de la inteligencia humana. Otra cuestión que me parece a mí que es importante que tengamos en cuenta cuál fue el largo proceso de destrucción del planeta, o si se quiere, el largo proceso de construcción del desarrollo actual. El desarrollo actual llamamos modernidad, y esa modernidad surgió hace cerca de 500 años atrás, y es un proceso que, como dijo Norma, es un proceso de destrucción del planeta. Básicamente, modernización significa innovación. Modernidad significa paralelamente conquista de la naturaleza. Básicamente la idea de modernidad, del positivismo y de algunos filósofos de la modernidad es conquista de la naturaleza. Cuando hablamos de conquista de América fue conquista de la naturaleza. Cuando hablamos de construcción de mapas, de brújula y de conocimiento del mapa estelar, es construcción, dominio y construcción de una cultura a partir del dominio de la naturaleza. Eso es lo que se llamamos modernidad. Y ese proceso de modernidad se construyó también con diferentes revoluciones. La primera revolución de conquista de la naturaleza, ¿cuál fue? La agricultura. La agricultura tiene aproximadamente 10.000 años, y fue una primera revolución donde domesticamos la energía hidráulica, pero también la energía solar para poder producir plantíos, y eso fue la agricultura. Para cada agricultura se necesitó mano de obra esclava y máquinas en la actualidad. Esa agricultura produjo una abundancia económica que hizo necesaria la construcción de ciudades como administración de la agricultura, como administración de la abundancia. Y eso hizo factible la construcción de imperios, es decir, del dominio a partir de las guerras. También hubieron las revoluciones científicas, lo que llamamos la revolución copernicana fue el desacralizar el mundo, eliminar el conocimiento a partir de la Biblia, que era hasta la Edad Media. Entonces, eso significó para lo que llama Thomas Kuhn un cambio revolucionario o paradigmático. Posteriormente, la revolución de la industria, y con ello lo que llamamos Taylorismo, Fordismo, la robotización, actualmente la industria 3.0, o sociedad de la información, es seguramente la matriz del conocimiento y de la energía en la que estamos hoy. Y ese tipo de sociedad actual globalizada,
de la industria 3.0 y de la globalización es la que tenemos que revisar cómo nos insertamos como país, como ciudad, como ciudadanos y como productores de ciencia y tecnología. Ese es un diagnóstico que no podemos dejar de evitar. Cómo llegamos a la actualidad, y en la actualidad hay autores que denominan que estamos en un periodo llamado antropoceno, que significa que el hombre, en la era en la que el hombre se destruye a sí mismo. Les invito a que miremos, a que vean un video, no recuerdo bien cómo se llamaba el video referido al antropoceno, que es un video estrictamente científico, de cómo fundamentalmente los que estudian las capas geológicas investigan cómo las diferentes eras de la humanidad van destruyendo y construyendo el calentamiento global. O sea, el calentamiento global es fruto de la acción antrópica del ser humano, de la producción, de la huella de carbono, de la huella hídrica y fundamentalmente de la producción de gases de efecto invernadero que hacen que hoy la sociedad esté tenga más temperatura y que la sociedad humana y la sociedad también de la biodiversidad y la naturaleza tengan menos resistencia a las posibilidades de resiliencia. Entonces, bueno, una cosa que invitaría, si tenés el link, Gastón, por ahí me gustaría, en algún momento lo utilizamos, invitar a que miremos un poco este video como una forma de reflexión es un documental científico, para que veamos cómo con este progreso de la humanidad significa la destrucción, la autodestrucción. Por eso pensar la tecnología y la innovación y la inteligencia nuestra es ahora pensar cómo nos hemos destruido y cómo podemos reconstruir el planeta a partir de donde estamos. Eso es innovación, sea en la ciudad, sea en la provincia, sea en el gobierno, sea en la empresa. Pensemos, una alternativa es la de reconstrucción consensuada a nivel planetario. Bueno, son los ODS que de alguna manera esta carrera trata de pensar cómo gestionar esa cuestión. Sí, tenemos el enlace, lo estoy buscando. Bueno, sería bueno por ahí eso está orientado también puede estar orientado a la segunda clase, a la que tiene que ver con sostenibilidad. En la segunda clase, la semana que viene, vamos a hablar de la teoría de la sostenibilidad, si es una teoría, un supuesto, un paradigma o son nada más que posiciones. Bueno, antes de pasar al segundo tema, que tiene que ver con la estructura del proyecto de investigación, me gustaría saber si hay algunas intervenciones que quieren hacer. Cancelar el silencio botón. Abandonar reunión botón. Mi video botón. Dar 2 veces para activar. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Se escucha? Buenas tardes. Pensé que el micrófono no funcionaba o algo parecido. No, en realidad estoy a destiempo con el comentario que quería hacer, pero ahora estoy tranquilo que funciona el micrófono. El comentario tenía que ver con la intervención de Julieta y de la profesora Norma Oviedo, pero lo dejo para mi trabajo práctico. Gracias. Bueno, gracias. ¿Otro que quiera intervenir, hacer alguna pregunta o algo? Dar 2. Cancelar el silencio botón. No, profesor. Bueno, pasamos a otro. Y bueno, otro ¿puedo decir tema. algo? Norma. Sí, Norma. Y bueno, y esta revisión de la mirada sobre nuestros propios campos disciplinares y sobre la ciencia en general nos lleva, ¿no es cierto?, a repensar acerca de cómo construimos los conocimientos. Hoy cuando el profesor hablaba del proceso de investigación, les decía, bueno, por lo general una propuesta, ¿no es cierto?, la empezamos como que presentando la problemática, fundamentándola, estableciendo objetivos, hipótesis, metodología,
enfoques metodológicos hasta tener un resultado final. Y si nosotros ahora estamos pensando en que esa forma de hacer ciencia y de construir los conocimientos no nos sirve tanto como entendiendo que estamos dando participación a los sujetos involucrados, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se construyen los conocimientos? Y bueno, a partir de teorías, y las teorías se establecen, digamos, núcleos duros de conceptos, donde, digamos, y a partir de los cuales nosotros miramos esa realidad. Pero ¿qué ha pasado? El gran debate dentro del campo científico en torno a esta cuestión tiene que ver con ¿cómo miramos esa realidad? ¿Desde los conceptos o desde lo que ocurre, digamos, y de los datos empíricos que tenemos de ahí? Si ahora tenemos que dar fortaleza y tenemos que dar voz a todos estos sujetos involucrados como participando en el territorio, habitando en el territorio, teniendo experiencias, percepciones, vivencias de ese territorio. Sin embargo, nosotros tenemos armados determinados conceptos y decimos, bueno, esto es tal cosa, esto es una revolución, esto es una región, esto es conocimiento científico, y los saberes que tienen estos otros sujetos en realidad son otros tipos de conocimientos. Entonces esto nos lleva a ese gran cuestionamiento en todos los campos de la ciencia, viendo si, digamos, dicen desde la antropología, las categorías nativas o las conceptualizaciones del campo científico. ¿Cómo elaboramos? Y cómo ese proceso de investigación es realmente una propuesta previamente armada, de hecho, y está armada en términos conceptuales. Pero al tener estos conceptos, ¿no es cierto?, de antemano, entonces los saberes y los conocimientos de estos sujetos a los cuales nosotros estamos estudiando, que son tan sujetos sociales como nosotros, ¿cómo entran a jugar en la investigación? Sabemos que los proyectos de investigación son planificaciones y que pueden ser formuladas y reformuladas. Ahora, vamos a tener que modificar esa ruta de la investigación, vamos a tener que problematizar y presentar algunos conceptos que son modificables, como, digamos, ideas claves orientadoras de ese proceso de investigación. Mis hipótesis necesariamente van a ser del todo confirmadas, del todo refutadas, o también vamos a reformularlos en el paso a paso del camino metodológico que implica trabajar, como decía, en el campo y involucrar a los propios sujetos dentro de nuestras investigaciones. Lo dejo como un planteo, ¿no? Bueno, bien, Norma. ¿Puedo hacer un comentario nomás? Retomando esto que dice Norma y pensando en las innovaciones, reforzar el tema de que las innovaciones, lo más importante es el proceso, por supuesto también los resultados, pero que el proceso en sí mismo es lo que fortalece territorialmente cualquier resultado. Y preguntar, no sé si hay un tiempo para poder preguntar a los que estamos acá participando, ¿cómo se ve eso en las instituciones? Porque en general, o por lo menos desde mi experiencia en el INTA, cualquier trabajo que se haga con procesos innovativos choca contra los tiempos institucionales, la presentación de papers, etcétera, que tienen que ver con resultados y no con procesos, y con, ¿cómo se dice?, con certezas y no tanto con las incertidumbres de los procesos de innovación. En general, los procesos de innovación territoriales no surgen planificadamente, sino que se van dando, y si uno quiere
participar como investigador en un proceso de innovación que se está dando, entenderlo, aportar y construir a partir de ahí, no muchas veces está siendo reconocido el tema de lo que significa trabajar un proceso y no tanto un resultado. No sé si a alguno de ustedes les ha sucedido en los campos en los que trabajan ustedes esta situación, o si se puede identificar como... Sí, y absolutamente. Yo quería hacer referencia un poco a lo que decía Norma y vos, Alejandra, en esta última parte. Por eso quizás no se entendió o no me expresé bien en la primera intervención. Tiene que ver con esto que las dos mencionaban, digamos. Hay un proceso de innovación que creo que tiene que ver con lo científico-técnico, que está vinculado a comprender esos procesos y a generar conceptos y categorías que quizás son nuevos para poder realmente incorporar la voz de ese otro actor de territorio. Porque si seguimos utilizando las mismas herramientas y las mismas metodologías para obtener resultados distintos, no va a ser razonable. Entonces, lo digo como un ejemplo concreto y ocurre en la cuestión de género, en la cuestión rural. Cuando hablamos de género en la cuestión rural, ahora que está muy en boga el tema y muy de moda, entonces en todos los proyectos aparece la cuestión de género, la cuestión de comunicación, pero vacía de lógica de contenido. Entonces bajamos al campo y realmente no hay una escucha de lo que ocurre. No sabemos si las categorías analíticas con las que trabajamos en campo, con las mujeres rurales, ni hablar de las mujeres indígenas, tienen algo que ver con esta noción actual que está viendo de la cuestión de género, que tiene que ver con una mirada mucho más urbana. Sin embargo, las categorías analíticas con las que bajamos a campo son las mismas. Y eso choca doblemente con esto que vos decías, Ale, de que son las lógicas de producción en los espacios institucionales, sobre todo el Estado. Entonces, yo creo que, por eso a mí lo que me convoca o el hambre en el máster tiene que ver con esto de poder repensar las prácticas y poder mejorar la escucha real y la sistematización real para que en algún momento, no será hoy, no seré yo, serán mis hijas o mis hijos, podamos incorporar a las lógicas de los proyectos las cuestiones de género, por ejemplo, entre otras cosas, como también podría decir esto que hoy hablábamos de, bueno, lo que es la sostenibilidad o la intromisión del hombre en este mundo natural, cómo lo vivencia aquellas personas que no viven en el urbano, sino que hoy continúan en ese territorio que está mucho más cercano a lo natural y que hacen un uso de ese territorio que es diferente, no digo ni mejor ni peor, pero sí diferente al que nosotros tenemos desde el urbano. Yo creo que es un desafío de los espacios científico-técnicos, que hemos tenido la suerte de ingresar por algunos privilegios, rediscutir estas cuestiones y preocuparnos porque esas poblaciones tengan una voz real y que esa voz la debemos incorporar nosotros de una manera científica y sistemática. Yo no reniego de las herramientas que tenemos ni de los conceptos. Lo que digo es eso, cómo pasamos de una innovación como concepto a una práctica real que nos permita incorporar lógicas de vida y de producción que incorporen la mirada real de ese otro sujeto que no somos los técnicos, digamos. Bueno, con respecto a lo que decís, me parece que el primer punto para arrancar es tener esa visión de que existe la necesidad. O sea, no reproducir lo que se viene reproduciendo. O sea, por lo menos empezar, que es un poco el objetivo también de este seminario, situarse de otra manera y comprender el hecho científico, si se quiere, desde ese lugar, desde un lugar de construcción colectiva, salirse del positivismo, de ir a trabajar a ver si mi teoría se cumple o no se cumple, y nada más, y tratar de bajar categorías y esquemas que están
escritos generalmente por europeos encima, para que nosotros los encajemos. Es como con la economía cuando dicen la sociedad no entiende, no encaja en mi modelo. No, tenemos que armar al revés la cosa, ¿no? Hagamos un modelo a partir de lo que vemos en el territorio. Y es un poco a lo que apuntamos en este seminario. Pero lo vamos a seguir discutiendo en otras clases también y dejemos a Lito, me parece, no sé, está muy interesante, pero Lito tiene preparado otro tema para ahora, pero me parece que el de la Si puedo información es hacer muy una importante. intervención muy breve, no sé si es el momento. Están preguntando en el chat si el profesor José Luis Núñez está conectado y sí, lo estamos viendo. Pregunta una persona si está conectado. El profesor José Sí, Luis Núñez. Bueno, sí, justamente le Gastón, iba a decir a las a 9, Lito, perdón, sí, a las 9 tenemos pensado No sé dar si les lugar a José Luis parece Núñez. pertinente recuperar algunas de las preguntas que se publicaron en el chat. Así por ahí las respondemos antes Dale, del... una cosa, Gastón, Sí, en un rato, vamos a dar la palabra a José Luis Núñez, al licenciado, que es el presidente de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, que está haciendo la maestría. Él es, repito, presidente de la Red de Comunicadores de Discapacidad Visual de Iberoamérica, y tenemos el honor, bueno, de tenerlo como alumno, como participante. Vamos a darle un rato para que él, 15, 20 minutos, para que él pueda comentarnos, tiene una propuesta, y nosotros, como trabajamos en una maestría que es lo más abierta posible, inclusiva, queremos, bueno, que él nos dirija las palabras. En un rato, José Luis, te vamos a dar la palabra para que puedas darnos tu mensaje, ¿sí? genial. Así que sí, Gastón, si Ahí en el querés, chat, ahí en el chat volqué una, dos, tres, tres o cuatro preguntas que se estuvieron haciendo hoy. Se pregunta cómo es el tema de la asistencia y eso lo estamos registrando a través de un enlace de un formulario de Google que les pasé hoy. Ya hay más de 20 personas se registraron. Quienes no registraron la asistencia pueden hacer clic en el enlace. Y luego preguntan cómo se arman los grupos de trabajo, si va a haber aula Moodle. No sé, Lito, si se están viendo en el chat. Hay una pregunta sobre el texto de Christine, a qué se refiere cuando habla de soluciones escalables. Y hay un pedido de compartir, a medida que se expone, los nombres de autores nombrados durante la exposición. No sé si quieren ir respondiendo oralmente o a través del chat. sí, lo que yo tengo son apuntes, y la idea es que yo prolije los apuntes y pueda pasar con todos los autores que nombré. Cuando Christensen habla de escalable, es que sea multiplicable a niveles de expansión económica o tecnológica. Eso es escalable, que tenga una mayor escala de producción, que no quede en la escala micro o local, sino que tenga una mayor escala y que sea competitiva con una gran empresa, por ejemplo. A eso se refiere Christensen. Creo que eran dos preguntas. bueno, Lito, el señor Núñez está invitado a hablar, viste, ahora a las 9, por eso es que yo quería que vos lo invites y bueno, supongo que tiene algún otro compromiso y por eso quiero que respetemos ese lugar para esa Bueno, entonces, breve charla. dale, le damos la palabra a José Luis Núñez. Bienvenido, José Luis. Es tuya la palabra, si estás escuchando. ¿Está? Hola, José Luis. ¿Se escucha? Recién se escuchaba. Sí, él está conectado. Bueno, sí, le vi que estaba participando. Hola, José Luis, te escuchamos. Se escuchó hoy, pero bajito. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, por favor?
Buenas noches. Ahora sí. Ahora se escucha. Perdón, tenía el micrófono desactivado. Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Es un gusto realmente estar participando en esta maestría que nos resulta muy interesante. Y queríamos hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con la educación inclusiva, ya que la maestría tiene como propósito trabajar la cuestión de la inclusión y al mismo tiempo también compartir algunos datos, algunos tips acerca de cómo se puede generar un trabajo colaborativo entre las personas que están cursando actualmente la maestría, teniendo en cuenta que hay un compañero que está cursando que es una persona con discapacidad visual, más precisamente una persona ciega, y bueno, si bien la educación es inclusiva, en líneas generales hay algunas cuestiones que se nos complica un poco a las personas con discapacidad visual, que tiene que ver con el acceso al material de lectura, ¿no? Porque uno puede participar de esta charla, puede escuchar, pero al momento de que uno tiene que sentarse a leer los autores, dice, bueno, ¿cómo hago para leerlos? Y por ahí están en un formato de imagen o están impresos y a veces se dificulta un poco la lectura. Entonces, bueno, queríamos hablar de esa cuestión. No sé si está conectada Patricia Berruti. Patri. Tienes, por Patricia. ejemplo, abandono. No, no está conectada la compañera Patricia Berruti, que es integrante de la red. Por ahí tuvo alguna complicación. Pero bueno, avancemos y vemos si se puede conectar en este tiempo breve. Bueno, nosotros le entregamos a Diana un material para que luego puedan profundizar, puedan leer y profundizar, digo, cuestiones que por ahí nosotros vamos a nombrar muy por arriba en este momento. Un documento que habla, que es una cartilla de educación inclusiva, donde explica esto de qué es la educación inclusiva. Una educación inclusiva es una educación que respeta la heterogeneidad que se da en las aulas, donde las personas que participan tienen distintas realidades. Dentro de esas diferentes realidades estamos las personas con discapacidad visual. Y esto implica que habrá que hacer algunas adecuaciones, ¿sí? Algunas accesibilidades académicas, se llaman hoy, ya no es más adecuación curricular, para que la persona con discapacidad visual tenga las mismas posibilidades que el resto de sus compañeras y de sus compañeros de acceder a un proceso de aprendizaje significativo. Después también esta cartilla, que luego van a poder profundizar, hablan de las distintas, en este caso, categorías que existen dentro de la discapacidad visual. Una discapacidad visual que está comprendida por personas con baja visión, aquellas personas que tienen un resto visual y no leen braille, por ejemplo. Sí necesitan un tamaño de letras determinadas para poder leer, cuestiones que tienen que ver con el contraste, tanto de la letra como el fondo, y a diferencia de una persona ciega que sí, por ejemplo, estudia con braille o a través de los audiotextos. Después van a encontrar también en la cartilla algunas cuestiones específicas de cómo estudian las personas con discapacidad visual, tanto ciegas como personas con baja visión. Donde, bueno, como decíamos recién, el braille, el audio para las personas ciegas y macrotipo, ¿sí? O letras ampliadas para las personas con baja visión. ¿Está Patricia conectada? Me pareció...
Hola, Patri. Si alguien la ve conectada, ¿me puede avisar, por favor? La estoy buscando, pero no la encuentro todavía. Bien, bueno, no importa. Bueno, entonces, macrotipo, letras ampliadas para las personas con baja visión, braille y audio para las personas ciegas. Hay muchísimas formas de producir ese material que lo van a encontrar también en la cartilla y que es una especificación muy técnica, ¿sí? Y por ahí no tiene el sentido que hablemos ahora, pero sí diferenciar entre una persona con baja visión y una persona ciega. Y luego le vamos a compartir también para las compañeras y los compañeros un material que habla de cómo en este caso, ya que el compañero Claudio es una persona ciega, cómo podríamos desarrollar, desatar un proceso de aprendizaje colaborativo, cómo podemos acompañarlo a él en este proceso, en este caso, como decíamos hoy, en acceder a los materiales de lectura. Materiales de lectura, ustedes me dirán, bueno, pero en Internet hay muchísimos documentos en PDF que ustedes, por ejemplo, las compañeras y compañeros que no tienen discapacidad visual, pueden acceder a ese material rápidamente haciendo doble clic sobre el material y lo pueden leer. Para las personas con discapacidad visual, depende del formato que tenga ese material, puede ser accesible o no. Cuando digo accesible es que el lector de pantalla, este programa que nos lee con una voz artificial, puede reconocerlo o no, pero depende del tipo de formato. Hay un PDF abierto que sí puede leerlo el lector de pantalla y hay un PDF que es cerrado que no lo pueden leer los lectores de pantalla. Entonces ahí tenemos una dificultad, no podemos acceder a ese material. Entonces, en ese caso, lo que por ahí precisamos nosotros es que una persona pueda tomarse el tiempo de leer ese material en voz alta para que se pueda grabar, y la persona en este caso, ciega, pueda escuchar esa grabación. Formas de grabar hay muchísimas. En el material que van a encontrar, sugerimos dos, que son como más prácticas. Una es, por ejemplo, los celulares. Los celulares tienen, la mayoría, grabadoras incorporadas. Grabadoras, ¿sí?, que tiene el icono, cuando uno ingresa en la grabadora, pone grabar y automáticamente se crea un archivo MP3, que cuando uno finaliza la grabación, pone guardar, se guarda el archivo y después podemos escuchar como cualquier archivo de audio, como si fuera una canción, como si fuera un mensaje de audio, ¿sí? Uno va al archivo, lo toca y lo escucha. Si no existe la posibilidad, porque hay teléfonos, depende de los modelos, que no traen grabadoras incorporadas, se puede ir al Play Store y allí hay un montón de grabadoras, ¿sí? Desde las más complejas, para grabar música, por ejemplo, hasta las más simples, que es para grabar voz, ¿sí? Se pueden descargar gratis cualquier grabadora y se instala en el teléfono. Y si no, la otra opción es, bueno, algún tipo de grabador digital, que por ahí las personas suelen tener, aunque no ejerzan el periodismo o la comunicación, por ahí se puede tener una grabadora, y también se puede grabar en ese soporte técnico. Ahora, ¿cómo grabar? Esta es la pregunta fundamental, porque uno por ahí diría, bueno, sí, está bien, tengo la grabadora, el texto tiene 2 capítulos, cada capítulo tiene 6 subtítulos. Si uno lee de corrido, primero que se va a quedar sin aire, en el peor de los casos, pero además, para quien escucha, es muy agotador escuchar un texto, estamos diciendo, de 2 capítulos, y cada capítulo tiene 6 subtítulos. Entonces, lo que se aconseja es tomar un capítulo entero, y en este caso, como dijimos que tiene 6 subtítulos, grabar en 6 archivos distintos.
Entonces la persona puede escuchar el primero, si no está agotado escucha el segundo, escucha el tercero, o bueno, decide cuándo escuchar la totalidad del capítulo, que dijimos que tiene 6 subtítulos, por lo tanto tiene 6 archivos de audio que la grabadora fue grabando, ¿sí? Cuando uno graba, también, como decíamos que son 6 archivos distintos, lo que se puede hacer es, o se recomienda siempre, cada vez que uno va a crear un nuevo archivo de audio, decir, por ejemplo, el nombre de la unidad académica, el nombre de la carrera, el nombre de la asignatura, el nombre del autor del libro o del documento que estamos leyendo. Es como un copete inicial, le decimos los comunicadores, pero que siempre tiene que estar. ¿Por qué? Porque obviamente la persona tal vez estos 6 archivos no los escuche el mismo día. Y por ahí, bueno, no recuerda que el autor es X, que pertenece a la maestría, que pertenece a la materia tal. Entonces, siempre antes de iniciar la grabación es fundamental este copete. Participantes tiene un nuevo mensaje. 21 y 12. Después que se graban cada uno de los archivos, se guardan los archivos en las grabadoras de los teléfonos. Yo no sé si lo han utilizado, pero crea pistas separadas, ¿sí? Crea archivos distintos. Por lo tanto, no es una complicación el tema de grabar y guardarlos en la grabadora, perdón, para luego poder enviarlos, ¿sí? No hay ninguna dificultad porque son todas pistas distintas. Entonces, cuando uno graba dice capítulo 1, el nombre del capítulo, el nombre del subtítulo y luego lee todo el subtítulo. En el siguiente archivo va a volver a decir capítulo 1, el nombre del subtítulo. De casualidad me di Entonces, cuenta, 4% la batería. persona que está escuchando va a saber que siempre está en el capítulo 1 y que va avanzando en los subtítulos. Cuando pasemos al capítulo 2, hacemos exactamente lo mismo, ¿sí? Capítulo 2, subtítulo con su nombre, ¿sí? Luego el siguiente subtítulo y así. Entonces siempre va a estar esa referencia sonora. La persona va a saber que está leyendo Alguien puso algo para mí el en el libro chat, tal pero yo no- en el subtítulo tal. Una recomendación, obviamente, es ponen en el chat. grabar estos archivos con Pongo una libros, voz después lee el chat. Yo los pausada, escucho, Claudio no sé con qué. una voz Si participa, que no respete participa. silencios, ¿sí? ¿Por qué? Porque la persona está escuchando el texto. Es muy distinto cuando uno lee. Cuando uno lee, puede frenar, puede seguir, pero en este caso la persona está escuchando, entonces necesita No me lee. esa lectura pausada, Va a ser muy esa difícil esto. lectura tranquila, le podríamos decir, ¿no? Respetando los puntos, respetando las comas, respetando los signos de exclamación, de interrogación, ¿sí? Para que la lectura pueda tener cierta expresividad y no sea una lectura monótona. Por ejemplo, estamos nosotros forzosamente habituados a escuchar nuestro lector de pantalla, que es una voz mecánica. Depende de qué tipo de lector, puede tener un poquito más, un poquito menos de expresividad, pero no deja de ser una voz mecánica. La voz de cualquier compañera o compañero que pueda leer siempre va a ser mucho más rica al momento de poder escuchar el material. No se necesita, obviamente, tener una voz de locutor o locutora, ¿sí? Digo, las voces tienen cierta riqueza, cierta expresividad, que uno al escucharlas puede disfrutarlas, ¿sí? Así que no hay, en líneas generales, más recomendaciones que estas. Si hay preguntas, si necesitan algún tipo de aclaración, me gustaría escucharlas, y si hay tiempo, obviamente, ¿no? Se entiende, yo creo que todos entendemos que tenemos que colaborar para que pueda José Luis participar en igualdad de condiciones
los recursos que nosotros podamos brindar. Como José Luis. Por eso yo pediría que hay voluntarios que puedan leer el material. Hay 2 materiales obligatorios que orientan, digamos, el módulo de hoy. Si alguien puede ofrecerse durante la semana, puede leerlo y lo enviamos al compañero José Luis Núñez. No, Claudio Salvador. Claudio, perdón. Sí, Claudio Salvador. Compañero está pasando. Sí, y animarse, digo, al principio puede sonar como algo difícil, pero cuando uno se inicia en esto de adecuar los materiales de lectura, le encuentra cierto ritmo. Yo no sé qué matrícula tiene la maestría, pero por ahí una semana puede turnarse alguna compañera, algún compañero, después pueden ir pasando la posta a otra compañera, a otro compañero. Digo, tampoco es necesario que una persona se sobrecargue con las lecturas, que lleva un tiempo, ¿no? Sino que pueden ir cambiando a medida que van dando los docentes los materiales de lectura. Bueno. Estamos con 43 presentes, Claudio. Creería que vos sos el 44, por lo menos, sobre la matrícula. Por lo menos la clase de hoy. Inclusive se me ocurre que teniendo que leer, grabar cada archivo una sección de un capítulo, un mismo artículo se puede repartir entre 2 o 3 personas que puedan grabar las distintas secciones, ¿no? Sí, claro, sí, por supuesto. Sí. No habría ningún problema. Se pueden dividir la cantidad de capítulos. Un primer equipo puede grabar los 6 o 3 o 4 subtítulos, otro equipo el resto. Con eso se puede llegar a alcanzar la lectura. Sí, porque tampoco son documentos tan largos. Tal cual. Sí, son 2 textos por semana que por lo general elegimos que sean bastante cortos, no más de 10 páginas. Y son accesibles, o sea que el que pueda hacerse cargo de los compañeros que pueda leerlo, o entre varios un texto. Yo creo que uno solo, cada uno puede leerlo. No son muy largos los textos. Claro. Así que si quiere ponerse, algún compañero quiere responsabilizarse ahora o después, como Ya digan. en curso, 6%. Bueno, pero haremos todo lo posible para que podamos colaborar. Ya hay gente anotándose en el chat. Oh, qué Bueno. bueno. Qué lindo. Muchas gracias, compañeras y Sí. compañeros. Realmente también hay que entender esto, ¿no? Cuando uno habla de una educación inclusiva, no solamente estamos hablando de las instituciones educativas y de los docentes, sino también de nosotros. Somos actores participantes, protagonistas del proceso educativo como estudiantes y también en esto de colaborar con quien lo necesite, permite la educación inclusiva, ¿no? No solamente pretender que sean docentes e instituciones quienes la generen. Bien, buenísimo. Si no hay ninguna Gracias. pregunta, no, por favor. Diana tiene disponible el material, que luego ustedes coordinarán cómo distribuirlo, y cualquier tipo de pregunta, obviamente, podemos participar cuando ustedes lo requieran. Bueno, muchas gracias, Muy Claudio. interesante. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias por las recomendaciones muy valiosas, Gracias, Claudio. Muchas profesor. gracias. No, por favor. Y gracias también a los voluntarios que acá se ofrecieron, Javier Silvero y Verónica Martínez, Lisa Melén Serra también. Así que bueno, estaríamos pasándole el contacto de Claudio para que puedan ir colaborando con los primeros textos y bueno, sucesivamente vamos a ir pidiendo, solicitándole a otros voluntarios poder también aportarles con los demás artículos, ¿eh?
Muchas Sí, gracias a todos. no, por favor. Y buenísimo también que la maestría pueda tener su propia audioteca, ¿no? Porque este material que las Sí, compañeras y los compañeros van a Puede grabar, quedar. seguramente van a quedar disponibles para que otra persona cuando ingrese ya el material esté disponible. Eso también sí, es el granito de arena claro. que uno puede aportar para la inclusión. Me parece que es un acto muy lindo de las compañeras y compañeros. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a usted Bueno, también. Gracias. A, a mí me tocó poner en práctica eso porque, bueno, grabé el programa. Creo que me salió bastante bien. Así que bueno, vamos adelante. Muy bien diría yo, muy bien. Y lo grabé Necesito solamente con el escucharlo. audio de WhatsApp, pero bueno, un programa es corto, ¿no? Para Claro. los textos ya estoy escuchando que necesito otras cosas, pero vamos aprendiendo, ¿eh? Vamos aprendiendo de todas estas cosas, ¿no? Y que hacen a la interacción con el otro. De hecho, siempre repetimos que no vivimos solos en el mundo, que siempre estamos conectados con otros, pero al final siempre vemos esas relaciones como separadas y distanciadas. Así que ese es un problema que vamos a estar trabajando, estamos trabajando ya, y bueno, nos ayuda a poner en práctica un granito de arena. Totalmente. Y Gracias, además profesor. bueno, a ustedes, un gusto. Chao, chao. bueno, continuando con un poco los temas que se venían discutiendo hoy, habíamos quedado en la última discusión, era con respecto, bueno, discusión casi que tenemos que hacer el esfuerzo de resolver, que es, como habían planteado, lo que plantea una institución o la ciencia versus la vida cotidiana. Me parece que esa es la gran disyuntiva que se había planteado, cómo resolver, cómo una institución resuelve los problemas de la gente y los problemas de la institución. Pareciera que la institución está más orientada a resolver sus propios problemas antes que los problemas de la gente, y eso creo que también es un tema que tiene que resolver el Estado. O va a un ritmo muy lento, o está más preocupado por resolver su propia agenda de Estado, o agenda de gobierno, o agenda institucional, o agenda de la universidad, y la agenda de la sociedad es otra. La sociedad produce conocimiento, pero ese conocimiento no está legitimado, no está puesto en valor, no está evidenciado, no está visibilizado, o no está valorizado debidamente. Y cuando se estudia la cultura de la sociedad, se estudia como un objeto de estudio y no como no desde la práctica de la propia sociedad, para que la sociedad pueda orientar sus propias prácticas a resolver problemas tecnológicos de la vida cotidiana. Entonces eso es un problema de largo alcance, ya si se quiere. No soy historiador, pero suelo comparar cuestiones de la historia con cuestiones actuales. Los griegos ya planteaban entre episteme y doxa. O sea, la episteme y la doxa continúan, lamentablemente continúan. La episteme era el conocimiento científico, filosófico, legitimado, y la doxa era el conocimiento vulgar. Y pareciera que continuamos con esa vieja discusión entre tecné y praxis en la modernidad. O sea, el Estado tiende a resolver los problemas del Estado y la sociedad se arregle sola. Entonces para nosotros es un desafío importante cómo desde la ciencia, desde el lugar de la ciencia, desde el posicionamiento de una maestría, resolvemos no solamente nuestros problemas, sino problemas también de la sociedad. Es el gran desafío de la innovación. O sea, la innovación es fácil si nosotros innovamos solamente para los problemas de una institución, para que tenga sostenibilidad, pero no le importe el entorno. Lo importante aquí es resolver el entorno, porque también de alguna manera resuelve nuestros problemas. Y la ciencia a la ciencia no le, creo yo, no le es de mucho interés. La ciencia se ha planteado siempre como una ciencia, la ciencia pura, que son agendas de las ciencias. Hay una ciencia pura, una ciencia aplicada, que puede resolver problemas de la vida cotidiana, y una tecnología. Y la tecnología es apropiada y resuelve las empresas, y las empresas transforman esas resoluciones tecnológicas
en mercancía, en un producto tecnológico para venderse y para apropiarse de un remanente de ese capital con venta de esa tecnología. Entonces, cuando el Estado y la universidad no resuelven problemas, resuelven solamente problemas teóricos o metodológicos de la universidad o de su propia agenda, ¿quién resuelve los problemas de la sociedad? Bueno, creemos que en esta instancia los problemas de la sociedad resuelven la empresa, las empresas. Todo lo que sea alimentación, textiles, ropa, zapatos, calzado, tecnología, automóviles, telecomunicaciones, ¿quién resuelve? La empresa. Pero la empresa te vende un producto porque es una empresa privada. Entonces no hay lo que el Estado no resuelve debería resolver la empresa, pero en realidad la empresa resuelve el problema para los que pueden pagar. Y el Estado debería resolverlo para aquellos problemas para aquellos que no pueden pagar o hacer accesible la tecnología a aquellos que no pueden pagar. Entonces estamos en un dilema bastante importante. ¿Cómo resolvemos problemas de innovación tecnológica nosotros, en el lugar donde estamos, para hacer resolución de problemas tecnológicos a planteo de problemas de la sociedad? Bueno, esa es justamente el planteo del práctico. Cómo desde el lugar que estamos nosotros podemos resolver algún problema. O sea, estamos si hablamos, recién había Alejandra, hablaba del INTA. Bueno, el INTA, seguramente cuando hay un gobierno que desea resolver problemas, aumenta el presupuesto. Cuando hay gobiernos que no les interesa los problemas tecnológicos planteados por el INTA, seguramente le saca presupuesto. Lo mismo el CONICET, lo mismo el INTI, lo mismo la agencia, lo mismo las universidades. Depende del signo del gobierno, a veces se le da más presupuesto, a veces se le da menos presupuesto. Entonces el tema del financiamiento no es un tema menor. Expresan sus ideologías los gobiernos en los tipos de presupuesto. Entonces un problema que tiene que ver también con la política. Entonces los problemas de I+D, de investigación y desarrollo, tienen que ver con cómo resolvemos nosotros problemas desde pensarnos nosotros. Yo creo que esa es la estrategia docente que hemos planteado para ver cómo resolvemos los problemas de la vida cotidiana y no solamente los problemas de las instituciones. ¿Cuándo una institución es innovadora? Es innovadora cuando alguien dijo, no, hay que hacer más presupuesto, meter más presupuesto en comunicación, en responsabilidad social, en vivienda, en comedores, qué sé yo. Hay que ver cómo resuelve cada institución, plantea la resolución de los problemas tecnológicos de la realidad. Me parece a mí que por ahí pasa, no sé si se entiende, pero me gustaría que dialoguemos sobre si se entiende, cuáles son los planteos que estamos tratando de colocar para que cada uno vea su institución, cómo cada uno puede colaborar, ¿no? Como una maestría es una herramienta que puede colaborar con el desarrollo científico-tecnológico o tecnológico, pero que sea, como dice Christensen, escalable, que una empresa, una institución pueda resolver problemas de la sociedad, no solamente desde el punto de vista mercadotécnico, es decir, mejorar la calidad, mejorar el precio, mejorar la penetración de mercado o el desarrollo de tecnología, sino más bien cómo trabajar desde el punto de vista ético para, sin perder rentabilidad, ganar también confianza y accesibilidad a los sectores que menos pueden acceder a una tecnología o a una respuesta de las instituciones. Dejo planteada esta pregunta antes de empezar en la última parte, que nos quedan 35 minutos. Tenía pensado dar 2 bloques más, uno sobre la estructura de la ciencia y otro sobre la estrategia de la carrera. Dejo 5 minutos para planteos y preguntas y después paso a otro tema. Hay en el chat una pregunta sobre el formato de texto para los prácticos. Fuente, tamaño, interlineado. Está Sí, especificado en el TP. Está especificado, Gastón, en el TP. Bien. Sí, pero básicamente dice que puede ser, va a ser cortito, tiene que ser cada uno en base a su experiencia, más allá de que cada uno pueda conformar grupo y contarse
en el grupo cómo lo va a hacer, pero cada uno tiene que hacerlo individual desde su propia experiencia. Nada más que 2 páginas, con algunas, Página, no. son 10 preguntas, con un tipo de letra, creo que es Time 12 o algo así, o Time 10, interlineado de 1,5, 1,5. 1,5. Así que bueno, no tiene nada que ver con la teoría, pero sí pueden contrastar, por supuesto, con los 2 textos propuestos. Y hay también preguntas alternativas para el que la quiera contestar o le sirve como forma de reflexión más conceptual. Hay dos bloques de preguntas. La 2 primera opciones. obligatoria, la segunda alternativa. No, la primera obligatoria, Norma, y la segunda alternativa. Ah, bueno. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí. Sí, Ariel. Sí, gracias. Yo desde hoy quería participar, pero está muy entretenida y cuando empiezan a hablar se ve que le apasiona lo que dicen y se van, y uno va perdiendo el hilo de lo que quería preguntar. Yo me hice unas anotaciones así porque yo también tengo mis dudas y también soy de volar mucho cuando empiezo con unas ideas. Desde mi subjetividad, voy a hablar de lo que voy sintiendo. Cuando me inscribí, pensé como propuesta porque pedían una idea, y yo hablaba de una propuesta de un jardín botánico con esto de lo sustentable y demás. En la clase inaugural, mi cabeza se orientó a un plan de urbanización de mi pueblo. Ya me explotó la cabeza porque digo, esto nada que ver con un jardín botánico, lejos de esa realidad. En el segundo bloque de hoy, ya pensé en la aplicación de tecnología de una manera innovadora. O sea, ya cambió de vuelta. Me van entendiendo, mi cabeza como que se va armando a medida de lo que voy escuchando y voy viendo qué proyecto puede acomodarse o no. En un principio, por la especialización y más adelante, sí, me encantaría hacer la tesis para la maestría. Desde ese punto, ¿viste? Yo, mi tesis del licenciado, que rendí hace poquitito, en diciembre, hice una investigación desde la subjetividad del investigador, usando el modelo cualitativo, no el cuantitativo, o sea, debido al tema de la pandemia no se podía tomar muestras grandes porque necesitaba mucho tiempo y demás, entonces se hizo más acotada la investigación. Y todo virtual, a través de entrevistas, todo usando las tecnologías. Entonces el uso que se le dio a la tecnología fue bastante, para mí que soy profe de tecnología, fue bastante bueno, fue bastante, inclusive, muy educativo, aprendí muchas cosas haciendo esa investigación, más allá de que puede ser una herramienta, y yo lo utilicé para hacer la educación desde el dispositivo móvil, así se llama mi tesis. Los resultados fueron bastante, como escuché en varias intervenciones, como Alejandra creo que fue, Julieta también, sobre el resultado ese, si responde o no a la pregunta, si se profundiza o no, si llega a arreglar o de alguna manera encontrar la solución a una problemática. Y la respuesta es que hay que seguir investigando. Esos son solamente como una pequeña aproximación de la realidad. Ahora, en esta maestría a ver, mi cabeza sigue todavía trabajando en qué enfocarme, pero si el uso de la tecnología va a ser para buscar un problema social y tratar de resolverlo, nos las tenemos bastante difíciles. Más que Sí, nada por eso eso, mira, porque sí, la idea es que cada uno haga lo que con las posibilidades que tiene, con los intereses que tiene y con la posibilidad de innovar dentro de su propio esquema de trabajo. Y la idea es que el destinatario de ese conocimiento sea, más allá de que sea un producto tecnológico o científico, haya algún destinatario, no solamente destinatario, sino también partícipe del conocimiento.
Entonces, esas son cuestiones que a mí me parecen importantes. ¿En qué tipo de innovación tenemos que proponer? O sea, yo creo que después vamos a dar lugar en algún momento, después de la cursada inclusive, vamos a seguir conectados para que cada uno pueda ir diseñando su esquema o su proyecto de investigación para que ya vaya con el próximo módulo agregando herramientas a su propia investigación. De aquí sería bueno que salgan algunas ideas, por eso en algún momento vamos a hacer una ronda de lo que están pensando para que los otros, y ya en los grupos puedan ir discutiendo esas cosas. Pero bueno, a mí me parece que la clase esta es poco tiempo, pero por ejemplo el Facebook puede servir como para que uno vaya preguntando y los demás se van imaginando cosas. Sí. Lo importante es Yo que quisiera- la tecnología no es solamente la tecnología que está instalada, sino la tecnología que nosotros podemos inventar, proponer y construir. Totalmente. Sí, la tecnología Gracias, debemos profe. construirla nosotros. Yo creo también que lo estuvimos hablando antes, cuando estábamos organizando esto, que cuando uno llega a cursar una maestría, por ahí todos llegamos con alguna idea de lo que queremos hacer, pero justamente cursar la maestría significa abrir la cabeza a incorporar nuevas cosas y probablemente se va a ir modificando la idea con la que uno llega o sobre lo que uno quiere trabajar a partir de ir atravesando, no a todo el mundo, hay gente que viene con una idea muy, muy específica, pero no necesariamente tiene que ser así, porque también el estar atravesando nuevos seminarios y demás, se van incorporando nuevas miradas que hacen que uno pueda ir. El tema es, a través de estos seminarios, ir viendo un método para ordenar, sistematizar, cómo focalizar y demás, y no necesariamente tiene que ser el resultado de este primer seminario, sino entender cómo sería la mecánica y uno después lo va construyendo. Y también agregar que tecnología no necesariamente tiene que ser un artefacto, un proceso de gestión, de organización de una comunidad, también es una innovación y también puede ser un tema. No necesariamente cuando hablamos de tecnología estamos hablando de tecnología, como se dice, dura. Solamente eso quería comentar. Sí, quiero hacer un aporte. En realidad, cuando vamos a innovar desde el punto de vista tecnológico, también viene bien tomar lo que estuvieron diciendo puntualmente hace un rato, referido a cómo se planifica lo que por ahí puede llegar a ser el desarrollo territorial, ¿sí? Nosotros podemos utilizar también la tecnología para que no se cometan los típicos saltos de rana, como estuvimos hablando, o estuvimos escuchando en la disertación de la semana pasada, ¿sí? O sea, Sí. podemos innovar tecnológicamente o hacer uso de la tecnología para que realmente exista un buen desarrollo territorial, ¿sí? Sin dejar muchos espacios vacíos. Yo me acuerdo hace unos años cuando la Municipalidad de Posada organizó el PEP 2008-2022, cuando se trabajaba, que justamente participaban varios organismos públicos, y cuando dentro de esa reunión estaban aquellos organismos que ejecutaban obras y se le comenzaba a plantear justamente esta grave necesidad desde el punto de vista de lo que es la correcta y buena urbanización para no generar por ahí desperfecto en lo que es la planificación, no contemplando lo que es la conectividad, no contemplando lo que es los servicios, y bueno, algunos organismos justamente no quedaron muy conformes con los planteos que se les realizaron, y estaría bien también innovar en lo que puede llegar a ser los cambios de paradigma, ¿no? Muy interesante, Sí, muy bueno. muy interesante.
¿Alguien más que quiera, muy bueno el aporte? ¿Alguien más que quiera hacer un planteo del tema que le interesa? La idea de ahora es justamente discutir, no es, son temas planteados como provocadores, pero justamente la idea es provocar iniciativas, creatividad, y nada mejor que pensar en la propia realidad de cada uno para poder ver qué es innovación. Si se pregunta qué es innovación, bueno, después estaremos entre todos para colaborar si es innovación o no es innovación, si es innovador el proyecto o no. Una planificación es un instrumento tecnológico. O sea, una planificación estratégica es un instrumento tecnológico. Así que por más que sea un papel escrito, decisiones consensuadas, son, y puede ser eficaz o puede no ser eficaz, puede ser para algunos y puede no ser para otros. Un planeamiento estratégico se supone que todos deben participar para que sea estratégico, o estratégico tiene que ver para quién es estratégico. ¿Sí? Eso es importante tener en cuenta para quién es estratégico cuando decimos un plan estratégico. También cuando hoy hablaban sobre una reserva también es importante, si depende del objetivo que tiene, no es solamente una reserva, no es solamente un paisaje o una reserva de la biodiversidad, sino un disfrute y un planeamiento compartido entre los que están vinculados a una reserva para quién es importante. Eso es un tipo de definición. Por eso en la estructura de la ciencia, cuando se habla de ciencia en un sentido estricto, muchas veces la ciencia es importante para el científico y para la comunidad científica, pero no sé si siempre un proyecto científico es importante para toda la humanidad. O sea, se dice que un proyecto científico es importante para la ciencia porque trata de producir un conocimiento universal. Bueno, pero el proyecto científico debería plantearse en qué momento alguien se apropia de este proceso. Creo que todos tuvimos la experiencia de hacer una tesis de grado y tomamos datos, a lo mejor de los diferentes datos, de la realidad, de los hogares, de las personas. ¿Y en qué medida participan las personas que aportaron datos al proyecto de investigación? Entonces hay que ver para quién es, un planteo ético es importante. Entonces, para quién es importante el aporte que hago. Si es para mi institución que sea más eficaz, bueno, pero ¿cómo participa la población? Por eso es importante el planteo de la responsabilidad social empresaria, porque plantea el concepto de stakeholder, es decir, que siempre hay involucrados y siempre una institución tiene impactos en la sociedad. Importante reconocer cuáles son esos impactos, quiénes son los involucrados y de qué manera mitigamos esos impactos. Si bien esto es un taller, un seminario para producir ideas creativas con respecto a sus proyectos de tesis, bueno, la idea es un poco despertar, producir un intercambio desde lo que ustedes piensan y no solamente desde lo que piensan los docentes o el cuerpo de docentes. Por eso aquí es importante ir pensando un proyecto de investigación para que vayamos discutiendo. Botón de cambio. Con reacción de sorpresa. Botón de apagar. Controles botón. Mi video botón. Bueno, Lito, yo creo que hay que ir integrando un poquito a manera de conclusión, de resumen, porque son las 21:45 y viste que enseguida si uno no hace este cierre, el servidor se va a cortar y ahí vamos a quedar sin poder hacer eso. Bueno, yo podría leer, nos quedan todavía 15 minutos. Cortamos a las 10, sí o sí, pero podría... El servidor corta automáticamente, Lito, porque está programada la clase con ese periodo de tiempo. Bueno, menos 5 cortamos. Bueno. ¿A qué hora corta, Norma?
¿No corta a las 10? No sé. Yo puedo aprovechar 2 minutitos mientras se corta. Que quería reforzar y estuve hablando con el micrófono silenciado, pero solamente reforzar esto de que que lo que pretendemos también es que al identificar una problemática para encarar una tesis, es uno encara una problemática en términos más bien amplios, porque si la idea es trabajar con la mirada del otro, justamente, y hacer del trabajo de investigación algo útil, hay que redefinir el problema con los actores involucrados, justamente. Redefinir cómo se formula ese problema, discutir cómo se ven las diferentes formas de ver soluciones, hay muchas formas de definir un problema y así como por ahí nosotros podemos ver un problema que en realidad en el territorio no se está viendo de la misma manera y bueno, eso es parte de la construcción. La construcción no empieza, empieza con la definición misma del problema a abordar. Así que bueno, eso quería acotar respecto de cómo vamos a ir definiendo los temas. Yo creo que es más que nada algo abierto, que se trabaja, es un proceso, el proceso de investigación no se cierra cuando uno lo planifica y se deja abierto a lo que significa, sobre todo cuando trabajamos con los demás actores y queremos hacer una construcción colectiva del conocimiento y de la innovación, tener esa amplitud desde el comienzo, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, ¿alguien más quisiera hacer algún aporte, alguna pregunta? Ya todo el mundo Bueno, yo... anda con hambre. Bueno, yo, si no hay preguntas, quedaron 2 temas que vamos a tratar de hacer más breve en la próxima. En la próxima clase vamos a hablar de la teoría de la sostenibilidad. Y vamos a agregar aquí, bueno, 2 temas que quedaron pendientes. Unos proyectos de investigación, un esquema de investigación, para que veamos cómo hoy la universidad plantea como un esquema de investigación para ver qué alternativas nos surgen y qué podemos aportar a mejorar ese vínculo entre la institución y la sociedad. Porque lo que está claro por algunos planteos es que, bueno, falta ver de qué manera pensamos esta innovación en términos de utilidad para el actor, para la sociedad, sin que nosotros, como futuros consultores de organización del territorio, porque la idea es que aquí tanto la especialidad como la maestría esté orientada a que se trabaje de manera independiente o corporativamente, pero que se trabaje como consultores del ambiente, del desarrollo, del territorio, que respetemos, bueno, las normativas vigentes de desarrollo territorial y de desarrollo, objetivo de desarrollo sostenible, que nos involucremos en toda esa problemática. Al menos me parece que esa es una filosofía importante, una tarea importante, una política pública a nivel mundial, que debemos rediscutirla y verla como la gestionamos. Toda la cuestión de la cuestión antrópica, la cuestión del impacto en la naturaleza y un desarrollo más equitativo, creo que es un norte a tener en cuenta. Por eso la idea de la clase siguiente, bueno, es hablar cómo es un proyecto de investigación que debemos cumplir, pero a su vez cómo podemos agregarle algún tipo de innovaciones o mejoras a ese tipo de esquema de producción científica. Así que si nadie va a aportar o alguna pregunta, seguimos, vamos a pasar el trabajo práctico para que lo puedan resolver antes del lunes que viene o para el lunes que viene. Y cualquier pregunta, bueno, que los que se quieran adherir al grupo de Facebook lo hagan y ahí estamos charlando. Así que bueno, nos despedimos hasta la clase siguiente. Saludo a todos. Reiniciando video 3.
Saludos, buenas noches. Gracias a todos. Saludos a todos, buenas noches. Muy buena clase. Muchas Y a gracias por todas. el aguante. Saludos, Buenas noches. Saludos. Hasta Buenas luego. noches a todas. Hasta luego. Buenas noches, hasta luego. Próxima. Luego, Boa noite. Vai embora. Vai embora.